¿Qué te interesó tanto ese cuento de los velorios? De registrar los velorios a través de tu trabajo fotográfico. Viejo, vale, viene acá, tampoco es que le queremos echar la sal a nadie, pero ¿qué viene ahora? ¿O tienes pensado en seguir alimentando ese proyecto? ¿O estás pensando en otra cosa? El proyecto sigue, por supuesto. El proyecto sigue a medida de la vida que va avanzando, porque no puedo tampoco, no tengo ese mando, ¿no? Sí, De tampoco decir, le vamos a prender una vela a nadie ahí. sí, ojalá nadie se muriera, pero ¿qué puedo hacer? Viejo, ¿y qué? ¿Cómo está la vaina? Cuéntame. Excelente, muy bien. Todo firme. Todo bien. Ve, todo gracias bien. a estar aquí con nosotros. Estamos estrenando también estos espacios. Ya hemos hecho varias entrevistas y estamos ahí dándole como entrevistando a los amigos y a las personas de relevancia en el Caribe colombiano inicialmente, ¿no? Eso suena adulto, personas de relevancia en De el Caribe relevancia, colombiano. sí, claro. Óyeme, bueno, estamos contigo, un fotógrafo, realizador audiovisual, cartagenero, ¿verdad? Periodista. Periodista, comunicador, Alexander Ursola. Ursola, ¿ese apellido de dónde viene? Eso viene de Colosó, Sucre. Ah, Mi familia es por parte de papá de Colosó, Sucre. Ajá. Y el cuadrado viene de Córdoba. De Córdoba. Chima, Córdoba. Ah, pero entonces tú estás ahí en la zona esa yo soy de la esos sabana. lados, de esos lados. Sí. Pero yo nací aquí en Cartagena. Naciste aquí en Cartagena, pero tú... Sí, ojo, cara, pelo, estatura es de allá, eso no... ¿Vienen de algún resguardo, de alguna...? Chima, Córdoba. Ajá. Chima, Córdoba y Colosó, Sucre. Chima como tal no es un resguardo como tal, pero está cerca a Tuchín, a Chinú, a San Andrés de Sotavento, que sí son... Entonces ahí, por eso ahí los rasgos y todo. Totalmente. Bueno, yo quisiera arrancar, ¿por qué te interesó tanto ese cuento de los velorios? De registrar los velorios a través de tu trabajo fotográfico. Bueno, yo creo que hay que empezar primero cómo entro yo a la fotografía, ¿no? Yo entro a la fotografía por avatares de la vida, por allá en el año 2012. Y de 2012 hasta el año 2015 más o menos, que tengo una experiencia muy importante en el ámbito fotográfico, que tuve la oportunidad de viajar por diferentes partes de Colombia. Me interesó muchísimo la parte fotoperiodística y la parte fotodocumental, que es lo que yo intento hacer. Y digo intento hacer porque, bueno, requiere de mucho tiempo, de mucho todo, ¿no? Hacer unos trabajos como eso. Y en ese proceso de aprender la fotografía me topé con diferentes situaciones que a mí definitivamente ya no me estaban como gustando. Por ejemplo, hacer lo mismo. O sea, yo me venía para el centro y ya llegaba un punto en donde yo hacía lo mismo. O sea, el coco, la palmera, la palenquera, el dulce, la casita bonita, calle, la casita. Yo dije, ya esto aquí no es más de aquí, ¿no? Y una vaina también que, bueno, que aquí, bueno, y también hay que entender la dinámica turística de acá y que Cartagena también es un destino para las bodas y eso también es un gran nicho para los fotógrafos, ¿no? Total. Inclusive hasta en la misma Cartagena hay espacios, contextos y situaciones que también la puedes hacer como documental, ¿no? Entonces, mis referentes fotográficos, bueno, los clásicos, ¿no? Que ya todo el mundo conoce, James Natchway, Helmut Newton, Sebastián Salgado, todos ellos son una cantidad. Yo veía que ellos tenían un proyecto específico, concreto, o sea, ellos hacen esto, punto, ¿no? Yo no tenía nada de eso. Yo lo que hacía... Lo que se moviera, pin, tú disparabas. Ya, así. Entonces, esas dos cosas me ayudaron a definir pues, qué quería hacer, ¿no? ¿Qué quería hacer? Y en esa búsqueda del querer hacer, hubo muchos proyectos que se quedaron ahí en el tiempo, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a hacer un trabajo de palenquero, un trabajo de aves, un trabajo de playa, un trabajo de atardeceres, un trabajo de cualquier cosa. Pero yo necesitaba algo contundente. O sea, para mí, yo soy muy crítico con lo que hago. Constructivo y no constructivamente, ¿no? Y yo necesitaba algo que me moviera fibras, que decía que fotográficamente moviera fibras y que a mí me moviera fibras. Y resultó que había un código entre esos referentes fotográficos y todos eran como de guerra, como documental, como social, como conflicto.
decía, oye, yo quiero hacer algo como parecido, ¿no? Pero no había una guerra en ese momento. O sea, había... Ni tampoco tenías mucha ganas de meterte ahí. Aunque en algún momento me gustaría como que cubrir una guerra, pero dije, no, espera, que no es tan así, ¿no? Sí. Y bueno, vi un trabajo casualmente de James Natchway, un fotógrafo de guerra casualmente, y él estaba documentando las personas que sufrían sobredosis con el fentanilo. Y vi una imagen de un velorio cuando fallece una persona y dije, oye, esto es fuerte, es durísimo, ¿no? La situación. Y dije, bueno, ¿será que hacemos una foto de un velorio? Pero dice, bueno, ¿quién se muere? Esperando que haya la ocasión, la oportunidad. Sí, porque yo no puedo controlar la muerte, claro, o sea, imagínate. Sí. Hay que estar pendiente en todo caso. Exacto. Entonces, en el año 2017 fallece Magín Díaz, el maestro Magín Díaz. Y dije, ¿será que es la oportunidad, no? Que cojo el bus y me voy para allá. Y así fue. O sea, así literalmente, como tú lo dices, cogí un bus de Mates. Él falleció en Estados Unidos, pero en todo ese trámite que llegaba, que sí, que no, eso fue un trabajo de seguimiento todos los días. No tenía un contacto con nadie que me dijera si va a llegar, no va a llegar, se demora, no se demora. O sea, no. Yo traté como de calcular tiempos por lo que encontraba en la prensa y decía, a tal hora llega. Y así fue, fui a la terminal de transporte, un bus de Mates, él es de Gamero. Llego a Gamero sin que nadie me conociera, sin que nadie nada. Y casualmente yo me bajo del bus y entra él al pueblo con el féretro, entra, y ahí empieza el proyecto de los velorios, que casualmente tiene como un patrón, ¿no? Que son músicos del Caribe. Y empezó con Magín. Bueno, y cuando uno está en ese ambiente, y bueno, tú sabes que yo, y uno cuando viene del pueblo y de la provincia, y como lo decía yo en el monólogo hace unos minutos, todo el velorio es como un evento social, y es un evento que tiene muchos elementos. Y no es solamente como ir a enterrar al muerto, sino que hay toda una dinámica alrededor, sobre todo que mientras el velorio está armado antes del entierro y después del entierro. De todos esos elementos, ¿qué cosas de pronto particulares tú te encontraste que dijiste, esto me llamó la atención, esto me llama más la atención, esto sí vale la pena fotografiarlo, de pronto esto no? Sí, bueno, yo tengo claro qué es lo que voy a hacer, ¿no? El papel de periodista y de fotoperiodista es totalmente claro, ¿no? O sea, yo ahí no voy a ser el protagonista, ¿no? O sea, obviamente, pues el protagonista lastimosamente es una persona que fallece, y también son las personas que lo acompañan, los amigos, la familia, ¿no? Entonces yo tengo eso muy claro. Yo esto lo inicio con muchísimo respeto. Yo no vengo a invadir los espacios, aunque sé que lo hago porque la cámara es un aparato, es un intruso, un poco, ¿no? Invasor, sí. Invasor. Entonces, pero he contado, no quiero decir suerte, pero he contado primero con la oportunidad que las familias me han ayudado en eso. Porque no solamente ha sido Magín, en el 2020 fue Catalino Parra, en el 2022 fue Rafael Casiane, y en el mismo 2022 fue Adolfo Pacheco. Entonces digamos que han sido varios, y en cada uno te encuentras muchísimas cosas rarísimas además. Pero como tú dices, ahí no quiero llamar que es un espectáculo porque efectivamente no lo es, pero es una situación de muchísima emoción y de muchísima acción. Entonces si tú no sabes realmente qué vas a hacer, te vas a volver loco y cualquier cosa te va a descentralizar. Pero yo me he encontrado, por ejemplo, a personas que están totalmente descarnadas en dolor, y al lado hay dos personas riéndose. Por ejemplo, como si nada. Hay una foto en Rafael Casiani, en el velorio de Rafael Casiani, donde hay un familiar llorando de una manera desconsolada, y al lado hay una mujer riéndose. El contraste en el contraste, hay muchísimos contrastes. Niños que no se preguntan qué pasa aquí, qué sucede. Cuando falleció Magín, era la procesión, la entrada al pueblo, y toda la gente bailaba alrededor, y todo eso pasaba ahí.
Y era una escena compleja porque veías tú a la gente celebrando algo que evidentemente pues no se celebra, ¿no? Y que eso lleva, por supuesto, de la cultura, eso lleva del conocimiento, de todo este contraste africano también. También, sí. Y que tiene mucho que suelen ver, hacer algunas cosas así como que suele mucho celebraciones. que ver con eso, sí. Entonces uno se encuentra de todo, se encuentra a la persona que no tiene ni idea qué pasa, sabe que se murió alguien, pero está ahí chismoseando para ver. Te encuentras a los vendedores ambulantes. Esto parece muy curioso, pero los vendedores ambulantes hacen el día en los velorios. Hacen el día en los velorios, claro. El que cuenta chistes hace el día en el velorio. La que se priva, la que va y se todo, priva. el músico, el que vende raspado. O sea, hay un mundo entre todo eso y dentro de ese mundo hay micromundos que suceden ahí. El tema de la gastronomía. Hay un factor, decía, la gente... Listo, falleció, bien, pero la atención de la familia es increíble. Es increíble. Es que la familia, y ojo, estamos hablando que ahora vamos a ahondar un poquito más, pero de pronto para los que nos están viendo y estén un poco fuera de ese contexto, porque es que una cosa es un velorio en la ciudad, es decir, una cosa es un fallecimiento y un duelo de esos en la ciudad y otra cosa es en un pueblo. Nosotros estamos hablando de la dinámica de un pueblo, que en un pueblo no hay funeraria y la funeraria que monte se quiebra a los 15 días. Sí. El tema es que en el pueblo el muerto es de uno, o sea, el muerto es de la familia y del barrio, no solo de la familia. Entonces se dispone todo el mundo a... Saben que tener un muerto es un compromiso también. O sea, hay un tema de que hay que organizar una logística grandísima. Una logística. El de las sillas, el del sonido. Bueno, fíjate que esto, como son músicos, ellos hacen un evento, por supuesto. Claro. Hacen un evento. Entonces, fíjate que cuando cubrí el de Adolfo Pacheco, compositor del Mochuelo, de la canción famosa Vallenato. Del Tropezón y muchas más. Sí, hicieron en la iglesia, hicieron una muestra de acordeones. Entonces eran una cantidad de acordeones. Entonces los músicos, el micrófono, o sea, hay una cosa y cada es diferente, es diferente. Entonces a mí me gusta mucho estar como en lo posible, estar como dentro de todo ese contexto. Y para entender uno también el tema, ¿no? Totalmente, que no hay mucho que entender tampoco, o sea, es una persona que falleció y que uno ahí... pero se da muchas dinámicas sociales. Sí, no, hay que entender que este proyecto habla más de la vida que de la muerte. Exacto. Porque muchas personas me han dicho, o sea, que yo ¿por qué hago eso? O sea, ¿por qué hacer un trabajo documental de la gente que se muere? Y he creído o he entendido que la gente cree que yo esto lo hago como por amarillismo y al contrario, o sea, esto es un documento histórico para la eternidad. Entonces pero es que los velorios son más de la vida que de la muerte, en realidad. Sí, total. Porque están alrededor, claro, es la ocasión de que la gente se reúne porque alguien falleció, pero en realidad y las conversaciones y todo es alrededor de exaltar también en cierta parte la vida del fallecido. Y uno encuentra mucho conflicto, o sea, no basta que ya haya muerto alguien, sino que hay una cantidad de conflicto en la misma familia. Entonces, pues no voy a decir en qué velorio, pero hubo ciertos roces entre los familiares, claro. entre los amigos. Yo no sé todo lo que sucede en esto. Y el velorio tiene unos pasos. Claro, o sea, sí. Llega un momento en donde que ya uno no sabe qué hacer. Que fotográficamente ya tú no sabes qué hacer. Porque yo no me pongo a decir, bueno, yo voy a tomar la foto más dramática o el que más llora. O sea, no, yo realmente no voy con eso, pero sí tengo claro que fotográficamente qué necesito, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, y hay velorios de velorios, ¿no? O sea, hay velorios que son un poco más parcos, pero acá hay un conducto regular y es que es musical. Sí, son musicales y son musicales del Caribe colombiano. Sí. Entonces, como tú le decías, también hay mucho de organización, hay mucho de aparte de todo, en medio del velorio también brindar un espectáculo, porque una exposición musical es en cierta parte un espectáculo, ¿no? Y es la manera también de rendirle homenaje a alguien. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en Calamar una vez una señora que no precisamente era folclorista ni nada, pero el hijo era músico, es músico, clarinetista y eso,
Y ella sí le dijo al hijo como última voluntad que ella quería como si fuera una guacherna, como si fuera una batalla de flores el entierro de ella, y el tipo se lo cumplió. Es decir, la mamá estaba recién fallecida y ahí iba el cajón derecho para el cementerio, Sí. y él atrás con una corte con bailarinas folclóricas, con un pito atravesado, con clarinetes, con millo, etcétera, etcétera. Y entonces es también como un tema que hay gente que quiere, y eso lo dice mucho también este Sabater, y es que el humano inconscientemente quiere pasar a la eternidad, y entonces también queremos ser eternos de alguna manera, y entonces incluso que hay gente que tiene de pronto la brillantez, creería yo, de tener claro o de decir qué es lo que quiere que suceda en su entierro, un entierro que, como una tía mía dice, nadie ha ido y venido, pero de todos modos pensaría uno que uno no lo va a estar viendo. Pero que dice, a mí me gustaría que mi entierro fuera así, y que me pusieran esta canción, y que pasara esto, etcétera, etcétera. Pues, Y bueno, imagínense, hacen una programación ya cuando se mueren. hace una programación total. Sí, sí, sí. Y está bien porque, bueno, es la última vez que uno va a estar acá y seguramente al menos le dirán, bueno, sí, te lo vamos a hacer y pasan, esas cosas pasan. Viejo, vale, viene acá, tampoco es que le queremos echar la sal a nadie, pero ¿qué viene ahora? ¿O tienes pensado en seguir alimentando ese proyecto? ¿O estás pensando en otra cosa? ¿Qué planes tienes con eso? Bueno, el proyecto sigue, por supuesto. El proyecto sigue a medida de la vida que va avanzando, porque no puedo tampoco, no tengo ese mando, ¿no? Sí, De tampoco decir, le vamos a prender una vela a sí, nadie ahí. sí, ojalá nadie se muriera, pero ¿qué puedo hacer? Como dice mi papá, y que desocupado, imagínate. Sí. No cupiéramos. Sí, pero el proyecto ahora está pasando por un momento de reconstrucción. Es decir, va a haber un momento en donde se acabará y seguramente seguirá dependiendo de lo que pase. Pero hay personas que, digamos, están... o sea, no quiero decir que están prontas a morirse, pero digamos que... Hay gente en clancha, hay gente en clancha. Ya que están un poquito avanzadas y uno tiene que estar como que pendiente a eso. Sí, de todos modos hay que tener los sentidos abiertos. Total. Y no está cerrado a que sean músicos, ¿no? Pero que tengan al menos, no sé, una línea artística al menos. Pero con lo que está, yo quisiera por lo menos hacer una exposición, hacer un trabajo documental, si es posible, mostrarlo, verlo, eso en diferentes plataformas. El de Magín, un año después del de Magín, yo fui al pueblo y repartí unas fotos impresas del velorio y de la gente que estaba ahí. Entonces, digamos que él va avanzando. Que va avanzando y te van tirando una línea diferente de lo que se puede hacer. Entonces, el proyecto está dormido siempre y cuando no haya sucesos que registrar, vamos a decirlo así. Sí, así, entonces, de momento está así. Pero se sigue trabajando, haciendo una curaduría de fotos, por ejemplo, haciendo una edición y viendo cómo se hace posible divulgarlo. Ok. Hombre, viejo, vale, el mejor de los éxitos, la verdad, yo sí tuve la oportunidad de ver algunas de las fotos de esos trabajos, excelente. También vi por ahí una nota que te sacó El Espectador al respecto. Gracias a ti, ¿no? Por hacer esto visible y nada, a ver cómo avanza. Listo, y muchas gracias al Hotel Bantú por este espectacular hotel, este espacio chéverísimo en el centro histórico, esta biblioteca con esta calidez, con este buen clima que hace aquí, con este patio interno, la verdad, enamorados con este espacio. Gracias.